Muy buenas tardes amigos, amigas. Desde Otavalo nuevamente salimos ya con el programa La Tulpa. Hoy estaremos dialogando sobre lo que fue el foro regional Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Para ello contaremos con Cantuta Conde, quien es vocera e integrante de la Plataforma de Pueblos Indígenas de la ILC, Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. Ella es de Bolivia, del pueblo Aymara. Por favor, si me dan pantalla para dar la bienvenida a Cantuta Conde. Saludos desde Santiago, Marca, Bolivia. Coméntanos, dentro de, bueno, del ILC, ¿qué países nomás conforman y sobre todo, por qué se dio justamente este título del foro, ¿no? Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. En sí, este evento fue organizado por la ILC, que es una plataforma muy amplia a nivel global. Se enfoca en derechos territoriales para mujeres, para pescadores, para campesinos, comunidades locales, afrodescendientes y pueblos indígenas. Es así que dentro de la plataforma, varias de las organizaciones de pueblos indígenas se unieron y dijeron, tenemos que tener un evento, tenemos que realizar un diálogo, no solo entre nuestras mismas organizaciones a nivel de América Latina y el Caribe, pero también invitando a otras organizaciones a ser parte de esta reunión, a otras comunidades, a otras autoridades e imágenes, líderes y lideresas indígenas que han estado en la lucha del movimiento indígena desde hace años. ¿Y por qué el nombre, verdad? Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida. Algo que siempre hemos estado repitiendo los pueblos indígenas en la defensa de nuestros territorios es que nuestros territorios, defender nuestro territorio es un derecho humano, pero también dentro de los territorios, al nosotros proteger nuestros territorios, tener la gobernanza propia de nuestros territorios, apoyamos al combate contra el cambio climático. El 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en los territorios de pueblos indígenas. Y ese es un gran aporte y lucha que hacen los pueblos indígenas. Por lo cual queríamos mostrar las acciones que están llevando todas las organizaciones a nivel local, a nivel de las comunidades, para promover los derechos a la tierra. ¿Qué problemáticas similares encontraron en este diálogo o qué problemáticas son las que viven los pueblos originarios? Particularmente hay muchas problemáticas y esto depende de cada comunidad, depende del estado en el que está esa comunidad, si es un estado democrático que respeta los derechos humanos y respeta los derechos de los pueblos indígenas, y de las mujeres indígenas y de las juventudes indígenas. Ya existen varios estudios que muestran el gran número de defensores y defensoras de la tierra, de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que lamentablemente son asesinadas en los estados por combatir en contra de mineras extractivistas, por combatir contra el narcotráfico dentro de sus países, o simplemente por la promoción de la autogobernanza, del gobierno propio dentro de su territorio. Dentro del evento tuvimos el placer de tener varios expertos para que nos comuniquen la situación en sus comunidades. Tuvimos las experiencias como de Jesús Amadeo Martínez, que es uno de los directores del Foro Internacional de la Bellala en El Salvador, que nos mencionaba cómo dentro de las comunidades del Salvador, de los pueblos indígenas del Salvador, se está combatiendo, pero quienes están dando en contra esto es el narcotráfico. Y es lo que no siempre se menciona, pero ahora se logró mencionar en el evento. Y también tuvimos la gran presentación del presidente del Foro Permanente, Darío Mejía, y él nos mencionaba de los diferentes mecanismos que existen
y cómo es que los pueblos indígenas hemos avanzado a pesar de todos los desafíos que hemos mencionado, que tenemos nuestras declaraciones, tenemos nuestros derechos, tenemos tratados internacionales para la defensa de nuestros territorios. Ahora, a pesar de estos tratados internacionales o justamente del tratado de la OIT, del 169, vemos que los estados o los gobiernos no respetan estos tratados y siguen explotando los recursos naturales que justamente están en territorios ancestrales. ¿Cómo se ha luchado en contra de esta gran maquinaria industrial? Tenemos muchos países en América Latina que han ratificado la Convención 169, promoviendo el autogobierno y el consentimiento libre, previo e informado. Tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo importante es de que tenemos que ver estos documentos desde dos perspectivas esenciales. La primera es que tener estos documentos nos ayuda a transformar los documentos ya existentes. Esos documentos que nos dañan, que no respetan a los derechos de los pueblos indígenas como pueblos, como naciones, igual que estados, y transformarlo. Ese es uno de los usos. El segundo uso es que mediante estos dos documentos se está teniendo la nueva oportunidad de hacer nuevos espacios, nuevos mecanismos que velan por los derechos de los pueblos indígenas, sean o no dentro de nuestros estados, sean a nivel internacional o a nivel regional. Existe el cambio de uno de los documentos más grandes hablando de mujeres, donde se incluyó el tema de mujeres indígenas. Y esto fue especialmente gracias al apoyo de la lucha regional de mujeres indígenas, y es lo que nos mencionaba Tarsila Rivera dentro del evento, lo que nos mencionaban Melania de ONAMIAP de Perú, donde tomaron un documento que antes hablaba de los derechos de las mujeres y lograron añadir derechos de mujeres indígenas y jóvenes mujeres indígenas dentro del documento de la CEDAW. Por lo cual, de una forma de que nosotros como pueblos indígenas estemos participando en espacios que antes era reservado solo para estados o académicos, y ahora nosotros llegamos con nuestros propios conocimientos que son ciencia, que es la ciencia indígena, con nuestros propios abogados indígenas, con nuestros propios estudios y datos que muestran que los pueblos indígenas no tienen tenencia a la tierra, muestra una forma de adueñarnos de estos espacios que no eran antes nuestros. Y este es el objetivo de lo que se presentó dentro del evento, que fue la campaña regional. Esta campaña que va a ser desde el 2022 al 2030, donde el objetivo es hacer conocer nuestras acciones locales, esas acciones que se llevan en territorio, a todo nivel de América Latina. Mostrar que nosotros como pueblos indígenas hemos estado desde siempre y seguimos haciendo nuestras propias iniciativas, nuestras propias respuestas a todos los temas que nos acasen. Y justamente creo que en Guatemala últimamente muchos de los pueblos originarios han sido desplazados por estos intereses de industrias mineras. ¿Qué elementos legales podemos tener nosotros para defendernos, no solo nacionales, sino internacionales también? A nivel internacional, lo que tenemos principalmente que habla sobre derechos de la tierra y autogobernanza es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración ha sido aceptada por muchos países, ha sido ratificada por varios países, y al ser un tratado de derechos humanos, es válido dentro de todos los estados. Ahí es donde se mencionan dentro de los artículos, esencialmente los derechos pueblos indígenas tienen el derecho al gobierno propio, a sus propias autoridades y a la defensa de su territorio. Y otro de los mecanismos también más esenciales donde se puede participar directamente en Naciones Unidas es el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Y lo importante de este espacio del Foro Permanente es de que se tiene a todas las organizaciones
o no organizaciones de pueblos indígenas, sean autoridades de pueblos indígenas que participan en el evento, pueden tomar la palabra al mismo tiempo que un Estado, por lo cual este espacio ha sido usado para dar recomendaciones directamente a la Asamblea de Naciones Unidas. Ese es el objetivo de este foro, de llevar recomendaciones específicas sobre pueblos indígenas, sobre derechos de los pueblos indígenas, y llevarlo dentro de asamblea para que pues sea recomendado no solo a nivel eh, regional, pero a nivel internacional. De pronto se mencionó de conflictos que se tiene cuando nosotros como pueblos originarios vivimos dentro de ese territorio, pero llegamos a este punto de la legalidad cuando se dice que si tú eres dueño de un territorio, pero tienes que mostrarme legalmente con documentos, en este caso lo diríamos con escrituras. ¿Cómo se enfrentan en estas situaciones los territorios indígenas? Hay diferentes terminologías cuando hablamos sobre derechos a la tierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a acceso a la tierra, esto es a nivel individual. Por ejemplo, yo compro mi casa, tengo mi título de propiedad individual como persona individual, puedo hacer la construcción que yo desee, puedo pintar mi casa del color que yo quiera. Ese es el derecho al acceso a la tierra. Pero cuando hablamos de derecho colectivo a la tierra, ya es diferente. Y eso es bien esencial porque ahí sí se marca la diferencia en donde los pueblos indígenas tienen derecho al suelo, al espacio aéreo de su territorio y pueden ejercer con sus propias autoridades mediante el, el- el gobierno tradicional que tenga esa comunidad. Y eso se ha buscado promover, por ejemplo, desde la Convención Marco de la Biodiversidad se reconoce el término con los territorios tradicionales. Y esto puede ser un espacio sagrado, puede ser un lugar sagrado o incluso un objeto sagrado donde los pueblos indígenas han tenido esa relación de espiritualidad como pueblos indígenas. Entonces, ese territorio incluso es considerado dentro del marco de la Convención Marco de la Biodiversidad como un territorio ancestral con derechos colectivos y no individuales. Dentro del foro que tuvieron, ¿no? ¿A qué reflexiones pudieron llegar? ¿A qué conclusiones pudieron llegar, ¿no? Y cómo se seguirá trabajando también, ¿no? Para que justamente, como tú decías, se respete a cabalidad lo que son los derechos de los pueblos indígenas y derechos de los territorios también. Realmente fue esencial tener estos espacios porque logró no solo intercambiar el avance que había habido dentro de los diferentes pueblos indígenas en las diferentes naciones de América Latina y el Caribe, pero se está logrando promover esta campaña. Y yo creo que es esencial ver esta campaña como una de las nuevas oportunidades lideradas por pueblos indígenas a nivel regional. Por lo cual, tener esta oportunidad de haber creado una campaña propia liderado por un grupo de trabajo de pueblos indígenas es una oportunidad especial y única y debemos adueñarnos de este espacio. La segunda oportunidad que se está logrando realizar es la creación y la presentación del espacio de la plataforma de pueblos indígenas dentro de la ILC. Este espacio de la ILC es importante remarcar que no es un espacio únicamente para pueblos indígenas, por lo cual los invito a participar dentro de esto. Sigan la página de la ILC, sigan la página de la plataforma de pueblos indígenas de la ILC, donde van a poder tener no solo comunicaciones sobre las acciones de los pueblos indígenas, pero también oportunidades para financiamiento de proyectos o de acciones lideradas a comunidades locales, a comunidades en territorio y a comunidades de pueblos indígenas. Por lo cual va a ser un espacio para intercambiar y para fortalecer el movimiento a nivel regional. Por último, para ir terminando, muchas gracias por tu tiempo, también por estar aquí en el programa La Tulpa. Un mensaje de unidad y a seguir en la lucha a todos los miembros de ILC y a quienes quieran sumarse también, un mensaje desde Bolivia, por favor. Macharesquipahui y la Cuyacanaca, muchas gracias hermanos y hermanas a la Tulpa por esta oportunidad. Y simplemente recordar, es un camino duro, es un camino triste,
Pero no es un camino solo. Estamos siempre caminando de la mano, ya sea con hermanas indígenas que sean de diferentes países, de diferentes naciones, pero seguimos caminando juntos del lado de nuestras hermanas, de nuestros abuelos, abuelas y de nuestras mayoras. Y eso nos da fuerza. Así que seguiremos caminando juntos con fuerza y con esperanza y no dejarnos vencer por esta lucha tan grande y tan pesada que se nos lleva hacia adelante. Sigamos adelante. Ay, ay, ay. Hayaya. Mashiukuna chasnami kay tullpakuta tukuchispa kanakpanchik golpi Latinoamericapi imashinata rikupanchik nachu extracción petrolera y minerapas golpitallatami ñukanchipa pueblos originarios nipanchik llakchishpa kanakpan pero chashallata ILC ukumanta sumakta tanajushpa kaykunata jarkankapa shayarispa kanakpan. Muchas gracias por estar con nosotros en La Tulpa. Hasta la próxima.